Muy buenos días, nuestro grupo es el número 8. Vamos a estar hablando sobre las heridas por arma de fuego. En representación de nuestro grupo, Ortiz Néstor, Ordaz Gregorio, Pérez Óscar y mi persona Ramos Marián. No podemos hablar de las heridas por arma de fuego sin antes definir el arma de fuego, que son los instrumentos que disparan un proyectil por la acción de una carga explosiva u otro medio de impulso a través de un cilindro metálico. Las heridas provocadas por las armas de fuego se definen como la lesión ocasionada por el proyectil en su paso a través del cuerpo humano. La gravedad de esta la va a definir la forma, la velocidad, el desplazamiento, la estabilidad del proyectil, así como también la resistencia propia del tejido y la cinética liberada en el momento del impacto. Cuando hablamos de los componentes de las armas de fuego, vamos a tener que son tres los esenciales: la culata, el mecanismo de disparo y el cañón. La culata es la destinada a asistir el arma. El mecanismo de disparo, que se compone de un percutor que se acciona con un gatillo, y la uña de extracción, que en su caso para expulsar el casquillo de la munición una vez hecho el disparo. También tenemos el cañón, que es el cilindro hueco de diferente longitud dependiendo del arma. Posee un cuerpo y dos orificios: el posterior, llamado boca de carga, que se une a la cámara de disparo, y el orificio anterior, llamado boca de fuego, que es por donde sale el proyectil. En la clasificación de las armas vamos a encontrar diversas formas. Entre ellas tenemos atendiendo al peso de la potencia, que pueden ser livianas o pesadas; atendiendo a la longitud del cañón, que pueden ser cortas o de puño, largas o de hombros, y medianas; atendiendo al tipo de cañón, que pueden ser de cañón liso como las escopetas y revólveres, de cañón estriado como las pistolas. Desde el punto de vista del mecanismo de funcionamiento, de monotiro, repetición, semiautomática, automática, ametralladora; atendiendo a la velocidad del proyectil comparándola con el sonido, hipersónicas, sónicas y subsónicas, según el tipo de proyectil, que pueden ser único, de cartucho, de señales, de lanzamiento o lanzaclavos. Continuando con la clasificación, también podemos hablar de ellas según su finalidad, que podrían ser deportivas, de caza, de defensa y seguridad, militares, según su evolución, avancarga o retocarga. Cuando hablamos de la munición, es el conjunto de suministros que se precisa para disparar las armas de fuego. La munición se puede separar en cuatro diversos elementos. Estos van a estar en el cartucho o casquillo, que es el elemento que contiene lo necesario para la producción del disparo de esta munición. Los cartuchos con proyectiles para disparar con armas de fuego, excluidas la escopeta de caza; para disparar únicamente con escopeta de caza; otros tipos para usos industriales, agrícolas, entre otros. También cartuchos sin proyectiles, que son de impulsión o de fogueo. En función del tipo de vaina que contenga la carga de proyección, pueden ser metálicas y no metálicas. En la construcción de los cartuchos hay que considerar varias partes: el cebo, el donante, el explosivo y el taco. En la carga explosiva se puede ver que en su composición podemos tener pólvora negra, nitrocelulosa y nitroglicerina, estabilizantes como amina y urea, gelatinizantes como ácidos grasos y aromáticos, sustancias para evitar el fuego en la boca como el oxalato potásico y el bicarbonato, sustancias para mejorar la inflamabilidad y la velocidad como el nitrato de bario, el nitrato amónico, el cromato y el bicromato potásico. Morfología de las heridas por arma de fuego. Heridas por proyectil simple. Los proyectiles simples suelen tener una velocidad entre 300 y 400 metros sobre segundo. El orificio de entrada corresponde a una herida contusa. Se produce por el impacto del proyectil en la piel, donde la presión ejercida supera la resistencia de la dermis. Es un orificio forzado a través de un tejido elástico, lo cual explica que el orificio de entrada sea de menor diámetro que el proyectil que lo generó, por lo que no puede inferirse el calibre a partir de este. También puede producirse varios orificios de entrada si la bala se fragmenta antes de alcanzar el blanco, al chocar con un cuerpo duro. ¿Cómo es el orificio de entrada? La forma es generalmente redondeada u oval. Es extraño que sea totalmente circular, debido a que siempre hay una deformación conforme a la dirección de las fibras de región. En las heridas hechas a gran distancia, el orificio adopta la forma de un ojal o hendidura lineal que recuerda muy próximamente a las heridas por instrumentos punzantes o cortopunzantes. Por el contrario, en los disparos realizados a muy corta distancia, la forma de la herida presenta un aspecto desgarrado, como de estrella, debido a la acción de los gases, difundiéndose con violencia bajo la piel. El orificio suele tener un diámetro análogo al del proyectil, o aún algo superior, por lo que el movimiento vibratorio transmitido al orificio en el momento de su introducción
amplía su dimensión. Características del orificio de entrada. Orificio propiamente dicho, es circular cuando el proyectil íntegro incide perpendicularmente sobre la piel y alargado cuando lo hace en dirección oblicua. Cuando el proyectil entra por orificio o cavidades orgánicas se habla de orificio de entrada natural. En el tatuaje son las formaciones resultantes del disparo que se dibujan alrededor del orificio de entrada y suministran importantes indicaciones en la investigación criminalística. El tatuaje está formado por dos elementos. El anillo de contusión consiste en las marcas o señales producidas por el impacto del proyectil disparado por el arma de fuego en la piel alrededor del orificio de entrada. Se produce por la fricción y el calor del proyectil sobre los bordes del orificio al penetrar la piel. También se llama la cintilla erosiva. Es muy estrecha, de un solo milímetro o un poco más, desecada y apergaminada. La cintilla de contusión constituye un elemento característico del orificio de entrada. Nos indica de qué manera entró la bala en el cuerpo, ya que tendrá de forma circular en disparos perpendiculares o forma semilunar en disparos oblicuos. En la formación de la cintilla o anillo de contusión intervienen varios mecanismos. La contusión de la piel por la bala en el choque. La frotación del proyectil sobre la piel deprimida en el dedo de guante. También contribuye limpiarse la bala de la suciedad que puede llevar a su paso por el orificio. El otro es el taraseo. Existe solamente en el radio de acción de los componentes del disparo, distintos del proyectil a su salida del cañón. Por tanto, estará ausente en disparos de larga distancia y en los disparos a bocajarro, ya que estos penetran directamente bajo la piel con el proyectil. El taraseo a su vez está formado por tres elementos. La quemadura es causada por la llama, que da lugar a una zona pergaminada, morena o amarillenta y concéntrica al orificio, en la que se encontrarán pelos quemados. Incrustación de los granos de pólvora no quemado. Se encuentran más o menos separados entre sí. La distribución de los granos con relación al orificio constituye un buen elemento de juicio para determinar la dirección de los disparos. Depósito negro de humo puede enmascarar o difuminar el resto del tatuaje. Puede hacerse desaparecer por el lavado suave con agua. Algunos lo denominan como anillo de suciedad, ya que aparte del negro de humo de la pólvora puede estar compuesto de las partículas de óxido, aceite, plomo, etc. Este anillo suele quedar en la ropa, que es donde primero da la bala. Heridas atípicas. En algunas ocasiones, por mecanismos diversos, el orificio de entrada de las heridas por arma de fuego difiere sensiblemente a la descripción anterior, dando lugar a heridas atípicas. Las principales son simples contusiones. Estas son producidas por balas perdidas que no llegan a perforar. Se producen también cuando el proyectil que posea una cierta fuerza choca con obstáculos como medallas, carteras, etc. Erosiones o surcos son producidos por las balas que alcanzan el cuerpo tangencialmente. El trayecto del proyectil. Este se refiere al recorrido intracorporal del proyectil. La dirección del trayecto en el cuerpo depende de la posición que se encontraba la víctima. Por lo general sigue una línea recta que une el orificio de entrada con el orificio de salida. Se llama perforación cuando existe un agujero de entrada y un agujero de salida. Se llama penetración si solo existe un agujero de entrada, sin salida. La trayectoria de las heridas por arma de fuego corresponde al recorrido de la bala en los tejidos. Puede ser único o múltiple si la bala fragmenta durante su paso por los tejidos. Por su dirección se distingue en trayectoria rectilínea. Este sigue la dirección del disparo. Migraciones consisten en el traslado pasivo que puede experimentar un proyectil en el cuerpo al perforar un vaso sanguíneo y ser llevado por la sangre circulante. Desviaciones consisten en alteraciones de la trayectoria del proyectil dentro del cuerpo al chocar con estructuras de mayor consistencia y densidad, como puede ser una costilla. Estos son los llamados proyectiles circungirantes. El análisis de la trayectoria del proyectil en el cuerpo de la víctima nos determinará cómo estaba en el momento de los impactos. El orificio de salida es la lesión provocada por el proyectil al salir del cuerpo, dando fin al trayecto. Este, por definición, es inconstante y no existe cuando la bala permanece en los tejidos. Su forma y su tamaño varían mucho, ya que puede ser una simple fisura y depende ante todo de los planos que atravesó la bala. Si se trata de un proyectil cilíndrico cónico no deformado que atravesó solo tejidos blandos, puede ser un orificio circular u oval, de análogo diámetro o ligeramente superior que el de entrada. Incluso puede adoptar la forma de una hendidura longitudinal. Los bordes de este suelen estar evertidos. Si la bala ha sido deformada, es mayor y más regular. Si el proyectil atravesó tejido óseo, las esquirlas desprendidas y arrastradas salen con la bala, produciendo grandes e irregulares heridas con desgarros violentos de los tejidos. En estos casos, el orificio de salida será mayor que el de entrada e incluso estrellado.
Como el orificio de entrada depende tan solo en su producción del paso del proyectil, es decir, de este desde adentro hacia afuera, no intervienen los demás elementos del disparo, es decir, va a carecer de cintilla de contusión y de tatuaje, y elementos fundamental, que estos son elementos fundamentales para el diagnóstico. La ausencia de tatuaje no excluye necesariamente un orificio de entrada, ya que puede faltar en los disparos a larga distancia y en los disparos próximos que radican en partes cubiertas de ropa en las que quedan retenidas sus elementos integrantes. Ahora, hablando acerca de las heridas por proyectiles de alta velocidad, entendemos a estas como aquellas que alcanzan una velocidad superior a los 1000 metros por segundo. Estas tienen ciertas características como lo son un orificio de entrada, una trayectoria y un orificio de salida. En cuanto al orificio de entrada, suele ser de dimensiones normales con relación al calibre del proyectil, pero en ocasiones este orificio asume una forma estrellada que recuerda al de los disparos a boca de jarro de los proyectiles ordinarios. Ahora bien, al examinar con atención este orificio se observa que no tiene características de tipo explosivo, ni efectos secundarios propios de aquellos disparos como lo son las quemaduras, el tatuaje, entre otras características. Ahora, hablando acerca de la trayectoria de las heridas por proyectiles de alta velocidad, esta trayectoria se caracteriza porque el conducto que lo constituye aparece rodeado de una zona de necrosis, por fuera de la cual se encuentra una infiltración hemorrágica. La trayectoria puede terminar en fondo de saco o dividirse en varios trayectos secundarios de menores dimensiones, que estas son debidos a la fragmentación que hace el proyectil. En cuanto al orificio de salida por proyectiles de alta velocidad, este cuando existe es de dimensiones bastante mayor que el orificio de entrada. Esto se ve a consecuencia de la acción de los proyectiles secundarios óseos que arrastra consigo la bala si en su trayecto ha chocado con alguna estructura ósea a la que haya fracturado. Sin embargo, existen ocasiones en que las relaciones de los tamaños de los orificios de entrada y salida pueden invertirse. Sucede así cuando el orificio de entrada es estrellado y el proyectil solo ha atravesado partes blandas. En estos casos pueden producirse errores en la evaluación de la dirección del disparo. Todo esto siempre y cuando no sea un disparo a bocajarro, ya que una bala de estas características no produciría un orificio de entrada y salida, simplemente explotaría, lo que las hace las mejores para suicidarse. En cuanto a las heridas por perdigones, su característica consiste en que cada uno de los elementos de la carga dará lugar en la piel a un orificio de entrada, como si hubiera actuado solo. Pero en razón del número de elementos, la piel resultará perforada por toda una serie de heridas de entrada, a veces dispersas en una superficie de mayor o menos amplitud, a veces tan próximos unos de otros que forman un solo orificio de contorno irregular. Las heridas por escopetas a corta distancia suelen ser impresionantes. Su acción es fácilmente comprensible. A esta distancia los perdigones se encuentran reunidos formando una bala, uniendo su efecto el de los gases de pólvora para causar trastornos enormes y absolutamente característicos. Los perdigones diseminados en la propia herida a su alrededor facilitará su diagnóstico. A mayor distancia, mayor separación entre los perdigones, actuando cada uno de ellos aisladamente, repartiéndose por una superficie tanto mayor cuanto de más lejos se hizo el disparo. Al actuar cada perdigón como un proyectil independiente, las lesiones ocupan una superficie mucho más extensa, si bien cada una de ellas por separado hubieran tenido una gravedad mucho menor. Dada la pequeña masa de cada proyectil, agotan pronto su fuerza vital, por lo que los trayectos de los distintos perdigones suelen ser de escasa longitud. El orificio de salida falta la mayor parte de las veces debido a esta pérdida de la fuerza vital. Diferencias entre el orificio de entrada y orificio de salida en las heridas ocasionadas por arma de fuego. Estos dos elementos ya fueron revisados previamente de manera aislada, sin embargo, aquí establezco un cuadro comparativo entre ambos debido a la importancia que tiene la diferenciación del orificio de entrada, ya que a partir de su examinación se pueden determinar variables de relevancia para el diagnóstico médico legal. Entonces, vemos que el orificio de entrada es puntiforme, el orificio de salida por su parte es irregular, puede tener forma de hendidura y bordes evertidos. El orificio de entrada tiene un diámetro igual o menor que el calibre del proyectil. El orificio de salida por lo general tiene un diámetro igual o superior al orificio de entrada. El orificio de entrada presenta el anillo de Fish. Este está constituido por dos elementos: el anillo de contusión, también conocido como anillo erosivo, y el anillo de enjugamiento, también conocido como rodete de limpieza. El anillo de contusión, también revisado previamente,
es importante recordar en él que se puede presentar de tres maneras. Una forma concéntrica y completa, donde el anillo se encuentra rodeando toda la herida y es uniforme en cuanto al grosor en toda su extensión. Tiene una forma excéntrica y completa, el cual, aunque rodea toda la herida, no es uniforme respecto al grosor en toda su extensión. Y una forma excéntrica incompleta, que se caracteriza por tener aspecto de semiluna, ya que hay parte de la herida que no se encuentra rodeada por el anillo. Estos demuestran la incidencia del proyectil contra la piel. En el caso del excéntrico completo, el concéntrico completo es una incidencia perpendicular, el excéntrico completo es una incidencia aguda y el excéntrico incompleto es una incidencia muy aguda. El otro elemento del anillo de Fish es el anillo de enjugamiento, el cual es el resultante del depósito de impurezas alrededor de la herida que son arrastradas por el proyectil en su contacto contra la piel. En el caso del orificio de salida no presenta el anillo de Fish, es decir, no presenta ni anillo de contusión ni anillo de enjugamiento. Esto debido a que el contacto de la bala con la piel no se establece de la misma manera, no se establece desde afuera. Y podemos ver también que en el caso del orificio de salida con frecuencia se presenta grasa y tejido celular subcutáneo, algo que no es común observar en el orificio de entrada. En esta imagen se puede observar claramente la diferencia entre el orificio de entrada y el orificio de salida. El orificio de entrada, ubicado en la parte superior, se encuentra con el anillo de Fish, y el orificio de salida, ubicado en la parte inferior, no presenta el anillo. En esta siguiente imagen también se puede ver la diferencia en cuanto a la forma. Vemos a la izquierda el orificio de entrada puntiforme, bastante regular, y en la imagen derecha observamos el orificio de salida bastante irregular, con mayor diámetro y los bordes evertidos. Algo importante a tener en cuenta es que las heridas causadas por proyectil múltiple, producidas en mayor frecuencia por perdigones, es común que no exista orificio de salida. Clasificación de las heridas según la distancia del disparo. Como mencioné anteriormente, una de las importancias que tiene la identificación del orificio de entrada y su examinación es la determinación de algunas variables. Entre estas está la distancia a la cual fue efectuada el disparo. Tenemos primero el disparo a bocajarro. Este es realizado con el arma en contacto con la piel y no se evidencia anillo de Fish, quemadura ni tatuaje, ya que la pólvora entra a la herida. Tenemos el disparo a quemarropa. Este se realiza a una distancia no superior al alcance de la llama, que por lo general es inferior a 30 centímetros, y están definidos por la presencia de la quemadura. Sin embargo, esta no se presenta ya con tanta frecuencia debido a que las armas actuales disponen de mecanismos que reducen la existencia de la llama. El disparo a corta distancia es realizado a una distancia al alcance de las partículas y elementos del tatuaje, pero no al alcance de la llama. Este se define por la presencia de pólvora y fulminante. Finalmente tenemos el disparo a larga distancia, en el cual el plano del organismo se encuentra fuera del alcance de las partículas y residuos que forman el tatuaje. Aquí solo se presenta el anillo de Fish. A continuación se observan unas imágenes donde se puede evidenciar mejor las diferencias en la herida de acuerdo a la distancia del disparo. Finalmente vemos la diferencia entre suicidio y homicidio, en este caso provocado por arma de fuego. El suicidio es el resultado de una acción u omisión generada por la propia víctima. En este caso hay dos elementos fundamentales. El primero es la voluntad o intencionalidad por parte de la víctima de provocarse la muerte, y el segundo es la intencionalidad para la autolesión, pero no para provocarse la muerte. Sin embargo, esta puede resultar de la autolesión. El homicidio es la muerte dada por una persona a otra. En el suicidio hay factores determinantes como la disponibilidad y fácil acceso a los medios a utilizar, en este caso el arma de fuego. También
patologías previas o la influencia del medio. En el caso del homicidio, el mecanismo de producción del daño no puede ser manipulado ni estar en posesión en ningún momento por la víctima. Existen también ciertas áreas típicas donde se produce la herida en el caso de suicidio, como es la frente, si en derecha o izquierda, boca, cuello, región esternocleidomastoidea en ambos lados y la parte izquierda del pecho. A diferencia en el homicidio, que el área donde se produce la herida es bastante variable. Muchas gracias.